meditarla, hacerla nuestra, pues ella misma busca a los que son dignos de ella, pues los caminos se les muestra con benevolencia y sale al encuentro de todos sus pensamientos. Su comienzo más seguro es el deseo de instrucción. Desear la instrucción es amarla. Todo el que desea la instrucción ya está amando la sabiduría. Amarla supone obedecer sus leyes. Observar sus leyes es garantía de inmortalidad. Y la inmortalidad nos acerca a Dios. Así, el deseo de la sabiduría nos conduce al reino. Por tanto, reyes de la tierra, si quieren tronos y cetros, honren a la sabiduría y reinarán eternamente. Pero hay que entender que la sabiduría no es un concepto. La sabiduría es una persona, y esa persona es Jesucristo nuestro Señor. Él es la sabiduría increada del Padre. El autor anuncia el elogio de la sabiduría. Les voy a exponer qué es la sabiduría y cuál es su origen. No les ocultaré sus secretos. Desde sus orígenes buscaré sus huellas. Pondré en claro lo que se sabe de ella sin pasar por alto la verdad. No me dejaré acompañar por la envidia que corroe, pues nada tiene que ver con la sabiduría. El mundo se salvará si hay muchos sabios. En la Biblia, la sabiduría es sinónimo de santidad. San Juan Pablo II era un hombre sabio. Teresa de Calcuta era una mujer sabia. El Padre Pío era un hombre sabio. San Juan de la Cruz, Teresa de Calcuta. Todos los santos se caracterizan por ser personas sabias. Pero ¿de dónde viene su sabiduría? De su santidad. Porque la santidad y la sabiduría van de la mano. Por eso el mundo se salvará si hay muchos sabios, es decir, santos. Y un pueblo prosperará si tiene un rey prudente, porque la prudencia es el fruto precioso de la sabiduría. Entonces, una persona prudente es una persona sabia, y una persona sabia es una persona santa. Por tanto, déjense instruir por mis palabras y sacarán provecho de ellas. Es Jesús el que está hablando. Déjense instruir por mis palabras. La Biblia, la Sagrada Escritura, es la sabiduría de Dios por escrito. Por eso un alma que se adentra en el estudio de la Sagrada Escritura encontrará la riqueza de la sabiduría y quedará impregnado de ella. Por eso ustedes siéntanse agraciados, benditos por tener la gracia de poder estudiar la palabra de Dios, el libro de la sabiduría. No solo el libro que lleva el nombre de sabiduría, este completo, los 73 libros de la Biblia, es el libro de la sabiduría, porque es la sabiduría de Dios, expresada por escrito. Imprégnense de mis palabras, déjense instruir por ellas y sacarán provecho. Yo también soy un mortal, como todos los hombres, y descendiente del primero, que fue formado de la tierra. De carne fui modelado en el seno de mi madre. Durante 10 meses fui
tomando consistencia en su sangre a partir del semen paterno y del placer que va unido al sueño. Al nacer, también respiré el aire común, y al caer en la tierra, que a todos nos recibe, lo primero que hice como todos fue llorar. Qué bonito. Y eso todos. Y eso mismo el Señor Jesús, cuando nació en Belén de Efrata de nuestra Madre Santísima. Lo primero que hice como todos fue llorar. Me criaron con cariño entre pañales. Ningún rey comenzó de otro modo su existencia, pues el comienzo y el final de la vida son iguales para todos. ¿Están de acuerdo? Pues el comienzo y el final de la vida son iguales para todos. Todos igual un día nacimos y todos igual un día moriremos. Es la ley de la vida. Valoración de la sabiduría. Por eso rogué y me fue dada la prudencia. Supliqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La sabiduría hay que pedirla porque es un don de Dios. Es un carisma del Espíritu Santo. El carisma de sabiduría. Y cuando pidamos el don o carisma de la sabiduría, hay que pedir al Señor la gracia de ponerla en práctica. Porque no podemos ser sabios teóricos, sino sabios prácticos. Esa gracia de luz, de sabiduría que Dios nos concede, inmediatamente ponerla por obra en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestro apostolado, en todas las áreas de nuestra vida. La he preferido a los cetros y a los tronos, y al lado de la sabiduría en nada ha tenido la riqueza. En nada he tenido la riqueza. Ni siquiera la he comparado a la piedra más preciosa, pues todo el oro ante ella es un poco de arena, y a su lado la plata no pasa de ser barro. La he amado más que a la salud, la he amado más que a la belleza, la he preferido a la misma luz, porque su resplandor no se extingue. Todos los bienes me han venido con ella. Tiene en sus manos riquezas innumerables, porque la sabiduría es Cristo mismo. Por eso el autor dice: la deseo más que el oro, más que la plata, más que la luz, más que cualquier otra cosa, porque la sabiduría lo es todo, el Verbo encarnado. Son fuente de alegría, porque los trae la sabiduría, aunque yo no sabía que ella era su origen. La aprendí con sencillez, sin envidiarla, comparto y no escondo a nadie sus riquezas, porque es para los hombres un tesoro inagotable. Los que la adquieren se ganan la amistad de Dios y quedan recomendados por los dones de la instrucción, porque es para los hombres un tesoro inagotable. Por eso la aprendí con sencillez, sin envidia la comparto y no escondo a nadie sus riquezas. Esa es la exhortación. La sabiduría no es para ocultarse, hay que compartirla, pero entendamos mejor. La sabiduría
consiste no en el saber, sino en el vivir. La sabiduría no consiste en tener datos, información, conocimientos, instrucción. La verdadera sabiduría es la que te hace conducirte en esta vida con rectitud y justicia delante de Dios y delante de los hombres. Porque hay muchos sabios llenos de conceptos, de conocimientos, de información, pero su vida deja mucho que desear. Una persona que dice poseer la sabiduría, pero su vida deja mucho que desear, esa persona no puede ser llamada sabia. Por eso repito lo que dije al principio. La sabiduría es sinónimo de santidad. Quien es verdaderamente sabio vive como un santo. El que dice que es sabio y vive como un pagano, hay que dudar de su sabiduría, porque podrá poseer otro tipo de sabiduría, pero no la sabiduría que procede de Dios. ¿Se acuerdan cuando les leí Santiago o no se los compartí a ustedes? Bueno, entonces vamos con el apóstol Santiago. En su carta, Santiago, apóstol de Jesucristo, nos habla al respecto de la sabiduría. Y Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que hay dos tipos de sabiduría. En el capítulo 3 de su carta, el apóstol Santiago dice en el versículo 13 y siguientes: la auténtica sabiduría. ¿Hay entre ustedes algún sabio y experimentado? Pues muestre con su buena conducta que sus obras tienen la sencillez de la sabiduría. ¿Escucharon? ¿Hay entre ustedes algún sabio? Pues muestre con su conducta que lo es. Porque la sabiduría se manifestará a través de ti hacia los demás por tu conducta. En la forma en la que te conduces en la vida, sabré si posees la sabiduría. La sabiduría es comportamiento. La sabiduría es conducta. Por eso el hombre sabio tiene una conducta intachable, íntegra, coherente con su forma de pensar sabia. El sabio vive lo que dice, es coherente en su forma de vivir. Por eso, ¿hay entre ustedes algún sabio? Pues que muestre con su buena conducta que sus obras llevan la sencillez de la sabiduría. Pero si tienen el corazón cargado de rivalidad, ambición, ¿por qué se enorgullecen y no dicen la verdad? Semejante sabiduría no procede de arriba, sino que es terrena, sensual, demoníaca. Hay dos tipos de sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría.
dos tipos de sabiduría. A, la sabiduría y tiene tres características. 1, 2, 3. Terrena, sensual, demoníaca. ¿Qué les parece? ¿Y esta dónde la encontramos? En el mundo, en las calles, en los bares, en los antros, en los burdeles, en la corrupción, en el engaño, en la infidelidad, en el desorden, en los robos, en los fraudes, en los asaltos, en los asesinatos, en los secuestros, en las violaciones, en el narcotráfico, en la política corrompida del mundo, en el aborto, en la droga, en el alcoholismo, en los vicios, en las ambiciones, en la avaricia, en la codicia, en el desenfreno sexual, en la ira, porque es una sabiduría pecaminosa. Esa sabiduría no viene de Dios. Pero hay otra sabiduría que es la que nosotros estamos buscando. Y esta es la auténtica y verdadera sabiduría, porque esta sabiduría es Cristo mismo, el Verbo encarnado, la sabiduría increada. Volvamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Semejante sabiduría no procede de arriba, sino que es terrena, sensual, demoníaca. Porque el diablo también otorga sabiduría. ¿Sí? Y cuando el diablo te inspira sabiduría es para maquilar el mal, para planear un robo, una seducción perversa, para organizar un fraude, un asalto, un acoso sexual, una violación, una transacción de droga, lavado de dinero, para hacer corrupción, para evadir impuestos, para estafar al socio, para pagar malos sueldos, para jinetear el dinero de los empleados, para organizar guerras, pleitos, venganzas, envidias, celos, vicios, maldades. Oye, qué bien te salió el fraude. ¿Eres muy sabio? Sí. Pero tu sabiduría es demoníaca. Oye, qué bien saliste librado de la violación que hiciste. Fuiste muy astuto. Tú fuiste el violador y culparon al otro. Qué astuto y sabio eres. Sí. Pero eres del demonio, porque tu sabiduría te la inspiró el diablo. Oye, qué sabio eres, qué buen robo te aventaste y saliste bien librado. Oye, engañaste a Hacienda. Oye, esto, aquello, sí, pero tu sabiduría es demoníaca, no viene de Dios. ¿Se dan cuenta cómo el hombre se siente orgulloso de cometer un robo, un fraude, una maldad, de lavar el dinero, jinetear el dinero, y se siente orgulloso
de que le ha salido bien y no se da cuenta que esa sabiduría es demoníaca. Porque el diablo también te da acierto y tino. Oye, qué bien nos salió la borrachera y la orgía que tuvimos, que se repita. Sí, le salió de 10 y nota, porque el diablo les inspiró una sabiduría sensual y demoníaca, muy terrena. ¿Queda esto claro? Para que no nos confundamos, hay dos tipos de sabiduría. Y el diablo inspira su propia sabiduría. Por eso vemos guerras, armamentismo, guerras biológicas, guerras psicológicas. Entonces ahí está actuando la sabiduría del mundo, sensual, terrena, demoníaca. Porque donde hay envidia y ambición, allí reina el desorden y toda clase de maldad. Y toda esa maldad, toda esa ambición es fruto de una sabiduría, sí, pero demoníaca, sensual y terrena. En cambio, la sabiduría que procede de arriba, ¿sí? Ve, aquí empiezan las características. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y se nos van a dar las características de esta sabiduría divina. Esta procede ¿de dónde? De la tierra. Esta procede de arriba. Procede de arriba. Es decir, de Dios. Viene del cielo. Vean, en cambio, la sabiduría que procede de arriba es en primer lugar intachable. Intachable. Por eso una persona que es intachable en su trabajo, en sus negocios, con las familias, con los amigos, en su apostolado, que no es corrupto, que no es mentiroso, que no es ladrón, que no es vicioso, sino intachable, esa persona es sabia. Por lo tanto, esa persona es santa, porque es intachable. Intachable. Entonces es intachable. Pero además es pacífica, no violenta, sino pacífica. Es decir, promueve la paz. Por eso todos los gobernantes, los jefes de Estado, los presidentes del mundo que promueven la violencia, la guerra, clarísimo, ¿de dónde procede su sabiduría? Del diablo. Es demoníaca, sensual, terrena. Porque la sabiduría divina, dice claramente la palabra de Dios, es pacífica, promueve la paz, es tolerante, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera. ¿Ya vieron todas las características? Entonces, una persona que es paciente, tolerante, la paciencia, es una sabiduría paciente, es una sabiduría conciliadora, compasiva, fecunda, compasiva, o sea, misericordiosa. Misericordiosa, fecunda, es decir, es una sabiduría
que produce vida, porque es fecunda. Da vida, no muerte. Porque esta sabiduría, ¿qué provoca? Muerte, violencia, aborto, eutanasia, pena de muerte, cultura de la muerte, lo que estamos viviendo en el mundo. ¿Y quién la promueve? Pues nuestros gobernantes. Por eso vemos que están inspirados por una sabiduría demoníaca, sensual y terrena. Porque promueven la cultura de la muerte, promueven el narcotráfico, el alcoholismo, todo lo que va en la línea de la destrucción de la vida de las personas. Eso es no cuidar la vida. Por eso esta es fecunda, imparcial y sincera. En resumen, los que promueven la paz van sembrando en paz el fruto que conduce a la salvación. Es una sabiduría que conduce a la salvación, una sabiduría salvífica, porque es Cristo mismo. Entonces, la primera sabiduría, ¿quién inspira? El espíritu de Lucifer, la serpiente infernal. Y la segunda sabiduría, ¿quién la inspira? El Espíritu Santo. Porque la sabiduría es un don del Espíritu Santo. Es un carisma. Es un don. Es un carisma. Del Espíritu Santo. Es un carisma del Espíritu Santo. Él la inspira. Como está en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, donde San Pablo menciona 9 carismas o dones del Espíritu Santo, y entre ellos el don de sabiduría. Por eso se consigue en la oración y la inspira Dios mismo a través del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Ahora volvamos al libro de sabiduría. Qué interesante, ¿verdad? Rogué al Señor y Él me la dio. Él me dio la verdadera ciencia de las cosas. Quien posee el don de sabiduría posee el verdadero conocimiento de las cosas. Qué hermosa es poseer la sabiduría. El autor pide de Dios la sabiduría. También nosotros, que Dios me conceda hablar con inteligencia y tener pensamientos dignos de sus dones, porque Él es quien guía a la sabiduría y quien dirige a los sabios. En sus manos estamos nosotros y nuestras palabras, toda prudencia y toda habilidad. Él me dio la verdadera ciencia de las cosas, para conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, el principio, el fin y el medio de los tiempos, la sucesión de los días y la alternancia de las estaciones, los ciclos del año y las posiciones de los astros, la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras, el poder de los espíritus y los razonamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces. Todo lo que hay, oculto o manifiesto, lo he llegado a conocer porque me lo enseñó la sabiduría, creadora de todo.
entonces el hombre sabio, el hombre de Dios, el hombre santo, que se conduce con justicia y rectitud por la vida, el Señor lo instruye en todas las áreas. La sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, limpio, transparente, inmutable, amante del bien, agudo, dispuesto, benéfico, amigo de los hombres, estable, firme, libre de inquietudes, que todo lo puede, todo lo vigila y penetra en todos los espíritus, en los inteligentes, en los puros, en los más sutiles. Pues más móvil que todo movimiento es la sabiduría, y con su pureza todo lo atraviesa y lo penetra. La sabiduría es una exaltación del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso nada manchado entra en ella. Es una irradiación de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Aunque es una, lo puede todo. Sin salir de sí, todo lo renueva. Y entrando en cada época en las almas santas, hace amigos de Dios y profetas. Esa es la naturaleza y las propiedades de la sabiduría. ¿Les gusta? Por eso ven, Espíritu Santo, inúndame a mí y a todos del don de tu sabiduría divina, para que no haya lugar en nosotros a la sabiduría terrena, sensual, demoníaca. Por eso lléname de tu sabiduría divina, porque Dios solo ama al que vive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz sale vencedora, porque la luz tiene que dejar paso a la noche, pero no hay maldad que se imponga a la sabiduría. Ella despliega su fuerza de un extremo a otro y todo lo gobierna con acierto. Palabras bellas. Porque ¿quién es el único que puede definir lo que es la sabiduría sino Cristo mismo, que es Dios? Porque Él es la sabiduría encarnada. Él es la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría increada. Es Cristo mismo. La sabiduría, esposa perfecta. Esta fue la que yo amé y busqué desde joven. Procuré tomarla por esposa, enamorado de su hermosura. Su intimidad con Dios realza su noble origen, porque el Señor de todas las cosas la ama. Está inclinada en la ciencia divina, y es ella quien elige entre las obras de Dios. Si la riqueza es un bien deseable en la vida, ¿qué hay más rico que la sabiduría, que todo lo hace? Y si la inteligencia es la que actúa, ¿quién sino la sabiduría es creadora de todo el universo? ¿A quién ama la justicia? Ella le da como fruto las virtudes. Porque la enseñanza, porque le enseña 4 virtudes cardinales. 4 virtudes cardinales: templanza, prudencia, justicia y fortaleza. A ver, el que posee la sabiduría, ¿sí? Frutos
de la sabiduría. Los frutos de la sabiduría son 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a recordarlos. Templanza, la templanza. Segundo, prudencia. La prudencia. Tercero, justicia. El sentido de justicia. Y por último, fortaleza. Estas virtudes cardinales son las que vemos claramente en los santos, porque poseen espíritu de sabiduría. Juan Pablo II era un hombre templado, prudente, justo y fuerte. Y Teresa de Calcuta, y Padre Pío, y San Juan Diego, todos los santos. Entonces la sabiduría nos concede las 4 virtudes, 4 virtudes cardinales. Y de estas 4 virtudes cardinales se desprenden todas las demás virtudes. Obediencia, orden, amabilidad, respeto, perdón, bondad, misericordia, pureza, limpieza, pulcritud, paz, honestidad, veracidad, diligencia, responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, la sabiduría es el origen de todas las virtudes. Origen de todas las virtudes. Origen de todas las virtudes. Por eso el hombre que posee la sabiduría, que dice el apóstol Santiago, es intachable, porque posee las virtudes del Espíritu Santo. Por eso hay 2 tipos de sabiduría y es muy fácil saber quién posee una y otra. ¿Cuáles son los frutos que se ven en esa persona? Si esa persona dice que está llena de la sabiduría de Dios y se la pasa hablando mal de los demás, si siempre está irritada, siempre está enojada, siempre se está quejando, está malhumorada, ya critica a uno, ya roba a otro, ya fraudea acá, ya lava dinero, ya evade impuestos, pues ¿cómo dices que posees la sabiduría? Si en ti no se ve virtud. Eres hipócrita, eres falso, tienes 2 caras, vives de apariencias, engañas a los demás, vives mintiendo. Esa persona no posee la sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces es todo un tratado sobre lo que es la sabiduría. Es un tratado. Y este tratado, ¿dónde lo encontramos? En el libro de la sabiduría, en la Biblia. Es toda una escuela. Esto lo deben conocer nuestros hijos y los jóvenes, los adolescentes.
¿No es maravilloso? Es toda una universidad, toda una escuela. Y así seguiremos descubriendo las delicias de la sabiduría. De ella procede la templanza, la prudencia, la justicia, la fortaleza. Y nada hay más útil que esto en la vida de los hombres. Y así es. Y si es una rica experiencia lo que se anhela, ella conoce el pasado y adivina el futuro. Sabe los giros del lenguaje y la clave de los enigmas. Sabe de antemano signos y prodigios y conoce la sucesión de tiempos y estaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y se acabó la primera parte de la creación. La cita era Santiago, Capítulo 3, versículo 13. Interesante, ¿verdad? ¿De qué sabiduría nos llenan los medios de comunicación? ¿De qué están llenos los medios de comunicación? Violencia, amarillismo, rojismo, sensualidad, pornografía, etcétera, etcétera. Pues, ¿de dónde viene esa sabiduría? Hay que censurar. Hay una secta que se llaman los drusos, la secta de los drusos. Y esta secta de los drusos, muchas de estas familias viven en Tierra Santa y viven en el Monte Carmelo. Ellos no son cristianos, ellos no creen en Jesucristo, ¿sí? Pero tomaron partes del cristianismo, tomaron partes del judaísmo, tomaron partes del islam. Es una revoltura, una especie de nueva era, es una mezcolanza de todo, ¿sí? Y son muy pacíficos, y ellos son pacíficos con todo, con la creación, con las personas, con los animales, no dañan nada, ¿sí? Son muy tolerantes, son muy unidos, sus familias, ¿sí? Y son muy buenas personas. Yo conozco familias drusas y cada vez que vamos a los viajes comemos con ellos y cocinan muy rico y preparan muy rico y son muy cálidos, te abrazan, te saludan como cualquier persona, muy amables, ¿sí? Pero bueno, tienen también sus cosas, ¿sí? Porque no dejan de ser una secta, ¿sí? Y además no cristiana, pero pues tienen otros muchos valores como personas que son reconocibles y respetables, y te la llevas muy bien con ellos contigo y puedes interactuar tranquilamente. Pero lo que me llamó la atención, como es una comunidad bastante grande ahí en el Monte Carmelo, porque tienen muchos asentamientos por Tierra Santa y otras partes del Medio Oriente y del mundo, han ido creciendo como las sectas. Entonces ellos son antitecnología. Entonces, en todo el monte donde había antenas de las redes sociales para los celulares y las computadoras, de las empresas como Telcel, que tiene una cobertura en todo México y Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Porque pues tienen sus redes y a través del satélite pues tienen sus receptores y mandan a toda la señal y viceversa. Pues ellos destruyeron todas las antenas. Entonces cuando tú llegas al Monte Carmelo, los celulares no sirven, nadie puede hablar, no hay señal, porque destruyeron todas las antenas, literal, y el gobierno no los toca, los respeta. Y como es su territorio, aquí no permitimos que ninguna empresa de celulares venga a montarnos una antena.
Y si la montan, ¡om!, la destruyen. Entonces cuando tú llegas ahí, sacas tu celular y no hay señal, porque ellos destruyeron todo. Porque ellos tienen la certeza firme de que esta tecnología nos está generando cáncer, ¿sí?, por la radiación, y que eso es fruto de muchas enfermedades, y que también la tecnología, que el hombre no está preparado para usarla, y lo vemos, está dividiendo a las familias. Y a veces van a un restaurante, papá, mamá, hijos, y todos están ahí, cada quien en su mundito. O estás en una convivencia de amigos y cada quien está en su mundito, desconectados, uno impersonalizados, despersonalizados. Totalmente, los medios de la tecnología nos están haciendo personas despersonalizadas. Estamos como enfermos. Entonces, cuando no se usa bien, pues causa mucho daño, y también ha sido factor de desunión de muchas familias y de matrimonios. Entonces ellos, al ver todos los frutos malos que han traído los medios de comunicación, sus hijos no usan celulares ni computadoras, nada. Y su comida es muy sana por lo mismo. Ellos son como muy ecológicos, que también tienen esa rama de la ecología, y cuidan mucho las flores, las plantas, los animales, la persona, la salud integral de la persona, buena alimentación, tranquilidad, el diálogo. O sea, tienen cosas muy rescatables también, pero sí son muy radicales. Entonces, cuando llegamos los grupos de peregrinos ahí, oye, aquí no funciona el celular, no hay antenas, estás en territorio de los drusos y aquí no hay señal de ninguna. Entonces, pues, al lugar que vayas, haz lo que vienes. Mejor no saques tu celular aquí, ¿sí? Y disfruta de su comida y de su hospitalidad, ¿verdad? Bueno, no sabían de estos, ¿verdad?, los drusos. No. Es que en el mundo entero hay no cientos, miles y miles y miles de sectas. En México estamos invadidos de más de 3,000 sectas protestantes. Y en Los Ángeles, California, en Los Ángeles hay más de 3,000 sectas protestantes. Por eso en el centro de Los Ángeles, en cada esquina, Iglesia del Salvador, Iglesia Pentecostal, Iglesia Adventista, Iglesia del Séptimo Día, Iglesia Espiritual, Iglesia de Sanación, Iglesia de Liberación, Iglesia del Pastor tal, iglesias, no son iglesias, son puras sectas dañinas que dividen las familias. Eso tampoco es bueno. Y Estados Unidos, promotor del sectarismo, es un país casi eminentemente protestante, pero protestante sectario. Es el país que más sectas del mundo tiene. Simplemente más de 3,000 sectas solo en Los Ángeles. Vele sumando en todo el territorio norteamericano, están infestados como una plaga de sectas, y toda esa plaga nos llega a México. Esa invasión de sectas, que no tiene ningún sentido de iglesia. ¿Cuál es el punto de quiebre que de la religión se separan y dejan de ser religión para ser sectas? Porque no tienen sacramentos. Cristianas. No tienen sacramentos. Están desvinculados del Papa, de la jerarquía, del magisterio. No tienen los elementos de una iglesia. En cambio está la iglesia ortodoxa, griega. Tienen su patriarca, tienen sacerdotes, tienen Eucaristía, tienen los 7 sacramentos, aman a la Virgen María, creen en la intercesión, todo igual que nosotros, nada más desvinculados del Papa, y su ritual de la misa es diferente. Su misa dura 3 horas. Y está la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa copta, ¿sí? Y cada una de ellas tiene su propio patriarca, pero están desvinculados del Papa. ¿Sí? Y la Iglesia Católica reconoce los sacramentos de esas iglesias y la Eucaristía. Entonces no se le llama Iglesia Católica, ellos son
Iglesia Ortodoxa griega, Iglesia Ortodoxa rusa, Iglesia Ortodoxa copta, Iglesia Ortodoxa armenia, del lugar del territorio. Y los armenios tienen su propio patriarca, los rusos tienen su propio patriarca, que para ellos es como el Papa. Los griegos tienen su propio patriarca, ¿sí? Y el Papa entra en contacto con ellos, y el Papa hace labor con ellos, y les dice: ya, únanse. Y esa unidad la provocó mucho San Juan Pablo II, y la continuó Papa Benedicto, el ecumenismo. ¿Seguimos en clase ahí? Sí. No, ya estamos fuera de clase. Esto es extra clase. Bien, descansa.